Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Apuestas System. Lo primero de todo, comentaros que esta semana solo voy a subir este vídeo porque hemos tenido pues mucha carga de partidos y este finde tenemos muchas apuestas prepartido por el canal de Telegram. Ya sabéis que quien quiera pues es libre de meterse en el grupo, siempre dejo la descripción en el vídeo y si queréis pues podéis echarle un vistazo, sois totalmente libres. Bueno, como veis aquí, hoy os voy a comentar cómo podéis gestionar vuestro bank y qué os aconsejo. Para ello voy a mostraros lo que suele hacer normalmente la gente que apuesta. Antes de nada, para la gente nueva o quien no lo sepa, pues ¿qué es el bank y qué es el stake? Bien, pues el bank es la cantidad total que tenemos para apostar en las casas de apuestas. Este dinero puede estar dividido en varias casas de apuestas. Por ejemplo, tenemos 1000 euros y tenemos dos casas de apuestas. Pues pueden estar 600 euros en una casa de apuestas y 400 euros en otra. O lo que suele hacer mucha gente, sobre todo en Bet365, pues meten toda esa cantidad, esos 1000 euros en Bet365 y juegan tan solo en una única casa. ¿Y qué es el stake? Bueno, pues es el porcentaje de nuestro bank que vamos a invertir, que vamos a apostar en cada una de nuestras apuestas. Y yo no aconsejo que sea más del 4 o 5%. Todo esto depende del bank que tengáis. Si tenéis 1000 euros, pues jugando con un stake 1, 2 y 3 os da de sobra. Si tenéis 100 euros, pues normalmente compensa arriesgar un poco más para ir creciendo ese bank que tenéis. Jugar con un stake 4 o un stake 5. Es decir, si nosotros tenemos 100 euros y le metemos a un stake 5, significa que apostamos 5 euros, para que quede pues mucho más claro. Bien, y ahora os voy a explicar en mi Excel, en el que llevo en Telegram de todas las apuestas, estos tres tipos de bank y os voy a poner todos los ejemplos. En primer lugar tenemos el bank fijo, que es donde no se modifica en ningún caso el bank, independientemente de la racha de pronósticos que lleve. Por ejemplo, tenemos 1000 euros, nuestro stake 1 es 10 euros. Bien, y perdemos el 50% del bank, es decir, nos quedan 500 euros. Nuestro stake 1 va a seguir siendo 10. Normalmente esto se suele utilizar cuando hay pues rachas negativas y se tienen unos buenos sistemas y se confía, obviamente porque ya se ha trabajado bastante el sistema, en el que va a volver esa racha positiva. Entonces, pues normalmente no modifican mucho el bank para compensar esa racha negativa. Todo esto os lo voy a explicar pues de forma muy sencilla. Luego tenemos el bank variable, que es donde sí se modifica dependiendo del tipo de racha de pronósticos que venga, tanto positiva como negativa, y en algún caso especial. Por ejemplo, tenemos una racha positiva y de 1000 euros pasamos a 1500. Y entonces nuestro stake ya no va a ser 10, nuestro stake 1, va a ser 15 euros. Todo esto se va modificando dependiendo del tipo de rachas. Lo mismo que si es negativa. Si tenemos 1000 euros y hemos pasado a 500, nuestro stake 1 ya no va a ser 10, va a ser 5 euros. Y luego, por otro lado, tenemos el bank automatizado, que este es donde se modifica automáticamente el bank para ajustar y optimizar pues, el rendimiento de nuestro dinero. Esto es de forma automatizada y que es mucho más complejo, pero también os lo voy a explicar. Vale, pues aquí tenemos el Excel donde voy a explicar las diferencias entre el bank automatizado y el bank fijo. El bank variable, que no lo voy a explicar porque se suele hacer semanalmente, es decir, se suele hacer una contabilidad, vamos a poner, imaginaos, febrero, se suele hacer una contabilidad de una semana y dependiendo de la racha que hayamos tenido, pues se modifica el bank. Pero no tiene nada que ver con el bank fijo o el bank variable. Por ejemplo, lo que os dije antes, hemos tenido una racha negativa y tenemos en vez de 1000 euros 900. Vale, pues entonces modificamos el bank, ponemos 900 y apostamos con un bank de 900. ¿Qué pasa? Que el automatizado y el fijo tienen pues sus partes positivas y negativas. Entonces os lo voy a explicar. Entonces, para que quede claro, esta primera fila es del bank automatizado y la segunda es del bank fijo. Entonces vamos a imaginarnos que hemos tenido una racha positiva
y hemos ganado 10 de 10 apuestas en el día. Hemos tenido pues un día perfecto. Entonces, ¿qué compensa más? ¿Un bank automatizado o un bank fijo? Bien, aquí tenemos los stakes que son los mismos que los de abajo, que el bank fijo, y las cuotas son exactamente las mismas. Pero lo que cambia es lo que hemos invertido. ¿Por qué? Porque se va cambiando el bank automáticamente. Aquí, por ejemplo, pues en nuestro stake 1,5 era 150 euros, pero como veis en la apuesta número 10, el stake 1,5 ya son 161 euros. Y sin embargo, en el bank fijo no. En la primera apuesta tenemos 150 y en la última pues 150 igualmente. Entonces, vamos a fijarnos en estos números de aquí arriba, donde vemos que el total apostado gana el bank automatizado. Es decir, hay pues un poco más de riesgo. Las apuestas son las mismas, la cuota obviamente la misma porque son todas iguales, las unidades ganamos las mismas, el porcentaje de acierto también, y el yield cambia un poco, ya es un 1% mayor en el bank automatizado. Y aquí lo que nos interesa de verdad es el beneficio neto. Es decir, hemos ganado 79 euros más con el bank automatizado que con el bank fijo, ¿vale? Para que quede claro. Es decir, con el bank automatizado, estos 10 euritos que se han ido sumando poquito a poco, al final ha hecho una diferencia de 79 euros. Y esto pues tan solo con 10 apuestas. Bien, y ahora vamos con lo verdaderamente importante, que son las rachas negativas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues vamos a poner el ejemplo de que se pierden 10 pronósticos seguidos. Y diréis, eso es muy complicado. Bueno, pues a mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, he fallado aquí de 9 pronósticos en febrero, 8 de ellos, y sin embargo hay 27 unidades a favor y 3.000 euros de beneficio. Entonces, ¿cómo sucede esto? Vale, pues vamos a verlo. Yo, por ejemplo, utilizo bank automatizado y antes bank variable, que más o menos es lo mismo. No hay mucha diferencia entre ellos, por eso pues no lo he metido. Pero sí que hay diferencia entre este bank automatizado y el bank fijo. Entonces, como veis aquí, en el bank automatizado el stake 1,5 es 150 euros. Pero sin embargo, en la última apuesta, en la perdedora, en la número 10, ese stake 1,5 son 130 euros. Es decir, 20 euros menos que nos ahorramos y ya no tenemos de pérdida. Y claro, todo esto poquito a poco al final hace bastante dinero, porque son tan solo esto en 10 pronósticos. ¿Qué diferencia hay? Pues básicamente de 10 pronósticos son 97 euros, que aunque no parezca mucho, son 97 euros, es decir, casi 100 en tan solo 10 apuestas. A lo largo de todo un año puede cambiar muchísimo nuestro bank dependiendo de cuál utilicemos, del tipo de bank que utilicemos. ¿Vale? Para que quede claro que al final el modificar el bank, por ejemplo, que no todo el mundo puede tener un bank automatizado, pues no pasa nada. Tenemos aquí un bank variable. Vemos que tenemos una racha negativa de 5 pronósticos seguidos y decimos, vale, pues voy a modificar el bank porque veo que este fin de semana estoy teniendo mala suerte. No me están gustando las apuestas o no está saliendo los sistemas que tengo. Pues entonces, si modificáis el bank antes o bajáis el stake de las apuestas, podéis tener menos pérdidas. Y por último os voy a poner un ejemplo del mes de febrero. Bien, aquí pues he modificado todos los stakes para que fuese un bank fijo y sin embargo en el mes de febrero, como yo utilizo, pues es un bank automatizado o pues también podría ser variable, pero bueno, en mi caso es automatizado. Entonces, ¿qué diferencia hay? Pues por ejemplo, el beneficio neto ha sido de 2.986 euros con el bank automatizado. Y sin embargo, con un bank fijo hubiese sido de 2.700 euros. Es decir, casi 300 euros menos. Y que bueno, que puede parecer pues poco en proporción a la cantidad que hay, o si fuese con 1.000 euros, por ejemplo, pues tan solo serían 30 euros. Ya, pero es que 30 euros en un mes, a lo largo de todo un año,
puede ser que al final tengas 360 euros más, porque si multiplicamos esos 30 euros por 12 meses, nos sale 360 euros. Y si ya tenemos banks mucho más grandes, como es en este caso, son 3.600 euros a mayores, para que veáis un poco pues la diferencia de tener banks variables dependiendo de las rachas que nos vengan, o los banks fijos que al final pues no se modifican en ningún caso y al final pues es todo mucho más plano. Así que nada, lo siento por la chapa que os he metido, porque me gusta que sean los vídeos un poco más entretenidos, pero es que creo que es algo fundamental, que como veis al final son 30 euros, 100 o 150, pero que a lo largo de todo un año puede significar miles de euros o cientos de euros. Entonces, de verdad, os recomiendo banks variables, que es lo más sencillo, modificar los banks pues cada semana, dependiendo de las rachas que tengáis, incluso negativas o positivas, da exactamente igual. Si tenéis una positiva, pues si luego modificáis el bank y seguís con esa racha positiva, vais a tener un beneficio mucho más grande. Y sin embargo tenéis una racha negativa, pues si modificáis el bank vais a perder menos dinero. Así que nada, espero que tengáis muy buen día, buen fin de semana y nos vemos muy pronto. Chau, chau.